En esta primera presentación voy a repasar un poco los conceptos que hemos tenido en la clase de ayer, ¿ya? Habíamos definido nuestro esquema de referencia para una guía rectangular, ¿sí? Y hemos tomado estas variables y hemos dicho que vamos a estudiar acá las ondas electromagnéticas cuyas longitudes de onda se propagan a través de la guía. Entonces, hemos definido ya algunos parámetros. Esos parámetros que ya hemos definido son, por ejemplo, estos, ¿sí? Ahí estaban las ecuaciones y aquí estaban el análisis de los argumentos para ver cómo eran los modos que se propagaban. Hemos visto eso y hemos visto que eran importantes estas variables n y m, ¿sí? Y entonces, por eso, cuando hemos llegado a la conclusión de que hay ondas electromagnéticas transversales eléctricas M y N que se propagan por acá, eso estaba porque estas M y N eran enteros, podían tomar los valores 0, 1 y 2, y entonces hemos dicho, por ejemplo, la onda transversal eléctrica 1, 0 o 1, 1 o 2, 0, y hemos visto cómo se acomoda el campo magnético cuando viaja por acá para esa determinada frecuencia, ¿sí? Entonces, ya hemos dicho, los modos son entonces los modos en que el campo eléctrico y magnético se acomodan para viajar a través de la guía de onda, ¿sí? Bueno, entonces ya hemos visto eso, y hemos hecho incluso los dibujos, ya tenemos idea de cómo se acomodan acá el campo eléctrico magnético para viajar. Y bien, pero ahí faltan más variables y entonces aquí hemos dicho, por ejemplo, en el modo 1, 0, n igual a 1, n es igual a 0, el campo eléctrico se acomoda así, aquí viene el campo eléctrico a 0, llega a un máximo, llega a un mínimo, bueno, este era el campo eléctrico, este era el campo magnético de este modo. 1, otro modo es este, ¿ve? Aquí está muy mínimo, entonces este número 2 dice el número de campos eléctricos en la dirección mayor del rectángulo, en esta dirección, ¿sí? Y así ya hemos definido. Muy bien, y esto que le he puesto acá es por el Rodolfo Neri, que también vamos a utilizar, porque lo que está pendiente de esto es lo siguiente, además de las variables que nos falta definir. Nos falta decir, bueno, ¿y qué potencia soporta esta guía? La potencia que va a soportar es, si este es el dieléctrico, digamos que esto es el aire, entonces si esta intensidad de campo eléctrico aquí es máxima, ¿sí? Tiene un voltaje tanto que puede destruir el dieléctrico aire. Entonces, ese me da el límite. Si esto tiene un cierto dieléctrico, entonces siempre habrá un voltaje máximo que soporta, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver dentro de 2 o 3 clases. Muy bien. Ahora, ¿qué otras variables más vamos a ver además de esto? Estas variables, ¿eh? Y con esto ya hemos analizado todas las variables que están en la solución que resulta de aplicar las ecuaciones de Maxwell en este medio limitado, ¿no? Este es un medio limitado por placas conductoras y este es el medio ilimitado. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de algunas variables como estas que no están bien definidas, ¿ya? Están las fórmulas, pero ahora lo vamos a detallar más. Esa es la idea. Entonces, vamos a empezar con la presentación de el análisis de la constante de propagación y esta constante K. Muy bien. El desarrollo de las soluciones nos da la definición del K y el K se define de esta manera. Miren. Entonces, el K es una variable y ¿esto qué son? Estas son las dimensiones de la guía, Z1 y S1, dimensión mayor y dimensión menor, ¿sí? Y este es el N y el M. Ya sabemos que este es el N y el M para definir los modos, ¿no? Acá está el ejemplo que acababa de explicar. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor de K depende del modo, ¿sí? Si es el modo 1, 0, entonces esto tiene un valor. Si es el valor 2, 0, este tiene un valor. ¿Por qué? Porque depende del 1, del N y del M, ¿sí? Para este caso, aquí sería, este N sería igual a 0,
y m es igual a 1 y n es igual a 0, y aquí es igual, ¿no? M es igual a 2 y así sucesivamente. Entonces, la K es una variable que relaciona el modo y las dimensiones de la guía. ¿Está bien? Muy bien, podemos seguir entonces. También esta variable K está relacionada, miren ustedes, con la constante de propagación, que es esta, que la vamos a definir también, la constante de propagación, y aquí sería 2pi por F, la permeabilidad, la conductancia, aquí también igual 2pi por F y la permitividad, ¿no? Entonces, esta es una variable que tiene relación con la constante de propagación, la frecuencia y las características del dieléctrico. ¿Sí? Ahora, si es el aire, digamos, entonces esto va a ser 0 y entonces esto se va a simplificar de la siguiente manera. Si el aire es, entonces, si esto es 0, esta fórmula despejamos de acá la constante de propagación y ya tendremos, miren, la constante de propagación dentro de la guía, ¿sí? Constante de propagación, ¿qué quiere decir? Lo que ya hemos visto, ¿no? Atenuación y fase. Entonces, esta es la constante de propagación y aquí tendrá su atenuación y su fase. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, entonces, la constante de propagación está relacionada con esta K, que está aquí, ¿ve? Entonces aparece aquí este K cuadrado y aparece esto, ¿sí? Y aquí sería igual, 2pi por F, y esta sería la permitividad, ¿no? Y la permeabilidad. Podemos analizar más en detalle esto. Vamos a hacer a continuación. Entonces, así como el valor de K depende del modo de propagación, depende de estos valores, N y M, la constante de propagación también va a depender de estos valores N y M, que son el modo. Entonces, aquí vamos a decir, ¿existe una constante de propagación? Sí. Y su valor depende del modo de trabajo. Entonces, el modo me define la constante de propagación y obviamente aquí están sus dimensiones y la frecuencia de operación. Aquí está 2pi por F y este es el dieléctrico, ¿sí? En este caso sería para el aire. Muy bien, entonces ya tenemos las dos fórmulas, la 20 y la 22. Nos conviene analizar esta 22 ahora más en detalle porque esta es la constante de propagación. Entonces, esta constante de propagación, miren, este es un valor positivo y este es un valor negativo. Entonces esto habrá que analizar acá qué valores toma estas condiciones, ¿sí? Para analizar más en detalle la constante de propagación. Eso quiere decir, vamos a repetir entonces, a esta ecuación la vamos a analizar qué posibilidades hay. Ahí está la misma ecuación y estas son las posibilidades. Que la constante de propagación sea real, o sea, que este número sea mayor que este, entonces número positivo y va a salir número real. Que sea 0, es decir, que esto, la parte positiva sea igual a la parte negativa y sea 0. O que sea imaginario, que este valor sea mayor que este. Esas son las condiciones de la constante de propagación. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a analizar los siguientes conceptos. ¿Ya? Podemos analizar, digamos, que esta frecuencia sea baja. Si esta frecuencia es baja, entonces este número puede ser mayor que este, y entonces esto va a dar un número real. ¿Sí? Y entonces se dice que la onda o el modo no se propaga. ¿Ya? Fíjense, cuando este número es mayor que este, se dice la onda no se propaga. O sea, ¿viste? Cuando hay un valor acá real, se dice la onda no se propaga. Esas serían las condiciones. ¿eh? Entonces, esto es pequeño respecto de esto y sale un número real. ¿Sí? Hay atenuación de la onda y se dice no se propaga. Fíjense, este es el nuevo concepto, ¿no? En líneas de transmisión, cuando había un valor de la constante de propagación, calculamos la constante y trabajamos. Aquí no. Miren, una vez que esto sale un número real, entonces la onda no se propaga. ¿Sí? Entonces, dadas las dimensiones, dada el modo y dada la frecuencia de operación, podemos determinar esa condición y decir, esta onda no se propaga, cuando esto es positivo. La otra condición, cuando son
este número es igual que esto, entonces esto va a ser 0. ¿Sí? Ahí está. ¿Ve? A esa se llama la frecuencia de corte. ¿Sí? Entonces son dos iguales y sale la constante de propagación 0. ¿Qué se dice en esta condición? Se dice condición de transmisión. O sea, está en el límite para empezar a conducir. ¿Sí? Está en el límite. ¿Sí? Y ahora, la otra condición, donde este sea mayor que esto, entonces va a salir un valor imaginario. Cuando eso ocurre, ¿sí? La frecuencia tiene un valor para que sea negativo, se dice la onda se propaga sin atenuación. También se dice la guía es transparente. Muy bien, entonces aquí ya tenemos unos nuevos conceptos para trabajar con la guía de onda. ¿Sí? Cuando no se propaga, cuando no hay propagación, cuando está en la condición de transmisión y cuando ya está es transparente, se propaga la onda. ¿Ya? 3 sistemas que están. Obviamente de este valor vamos a sacar este otro. ¿Ya? Después la onda no se propaga, vamos a ver también que este es el concepto, pero vamos a ver después si hacemos el cálculo, ¿sí? Nos va a salir en realidad una atenuación muy grande aquí. ¿Sí? Entonces, no se propaga, quiere decir que en realidad tiene una atenuación grande y que la onda no llega más de unos pocos metros. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, muy bien, ya tenemos las 3 condiciones de la constante de propagación para analizar en qué sistema estamos para operar con la guía de transmisión. ¿Sí? En la condición que no se propaga, en la condición de transmisión y ya cuando se está transmitiendo. ¿Ya? Muy bien, si hay constante de propagación, entonces aquí tiene que haber la atenuación y la constante de fase, ¿no? Porque esta es así, constante de propagación, me da la atenuación y la fase. Debemos analizar la fase ahora, entonces. ¿Sí? Y para analizar la fase también, entonces, se define la fase como de la siguiente manera, ¿ya? Ahí está la fase. Entonces, la fase en el medio ilimitado, ¿no? En función de la frecuencia y igual de la permitividad, ¿no? Esto es, si es el aire va a ser mu sub 0 y sub 0. Muy bien, esa es la constante fase. Pero también teníamos, nosotros ahora ya repetimos aquí nuestras ecuacioncitas de la constante K y la constante de propagación. ¿Ya? Entonces, en base a esto, podemos trabajar y vamos a tener esta ecuación, ¿ve? Ahora la constante de propagación también se puede escribir, como era hace rato, era K al cuadrado y esta constante de propagación. Ahora también se puede escribir la constante de propagación en función de K y en función de la constante de fase. ¿Bien? Aquí también se puede hacer el mismo análisis, ¿no? Si este es mayor que este, si estos son iguales, o si es real, o si es cero, o si es imaginario. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra constante de fase en el medio ilimitado, y bueno, y va a ser 2pi sobre lambda 0. Esto es por definición de la constante de fase, ¿no ven? Muy bien. Y longitud de onda, esto es para aclarar. Muy bien, podemos analizar ahora la 24, ¿no? ¿Sí? Este término. ¿Ya? Y igual vamos a ver qué valores toman para sacar conclusiones sobre la constante de propagación. Eso lo hacemos en esta presentación. Aquí está de nuevo nuestras 2 ecuaciones, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente. Cuando este b sub 0, este término es mayor que este. Entonces va a salir un valor negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Va a salir un valor imaginario, J beta. Constante de propagación, sale esto. ¿Ya? ¿Qué más? Eso sería la fase en el medio ilimitado. ¿Ya? Para frecuencias inferiores a la de corte, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a pasar esto. ¿Sí? Acá está. Ahora el B sub 0 es menor, entonces este número va a ser positivo y entonces va a haber una alfa. ¿Eh? Acá hay una alfa. Muy bien. Y este es
es la constante de atenuación. Acá está este asterisco porque esto quiere decir que cuando se esté trabajando y se haga el cálculo de las atenuaciones en estas condiciones inferiores a la de corte, este va a ser un número grande. Hay problemas sobre esto y esto da un número grande. Muy bien. Y después nos faltaría esta condición. Ahora, cuando beta 0 ya es menor, ¿no es? Así es. Muy bien. Entonces, también podemos concluir que para frecuencias suficientemente bajas, ¿sí? Suficientemente bajas, la constante de atenuación alfa tiende acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya nos estamos manejando con otras fórmulas para las condiciones que pueda tomar las ondas que se pueden o no propagar dentro de la guía de onda. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a analizar un poco el detalle de la frecuencia de corte, qué es lo que está pasando aquí. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos de nuevo, tenemos ahora las dos ecuaciones que nos interesan, este K y este B0. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando B sub 0 es igual a K? Estamos en la constante de propagación es igual a 0 y estamos en la condición de propagación. Eso era, la condición de propagación. Entonces, podemos nosotros utilizar las dos ecuaciones 20 y 23 y entonces podemos escribir esto. ¿Sí? ¿Ya? Que estos dos términos son iguales, entonces esto es igual a esto, ¿no? Y ahí estaría esta nueva relación. Esto que está, ¿qué variables están en juego acá? Las dimensiones, el modo y la frecuencia de operación o la frecuencia de la longitud de las frecuencias o las longitudes de onda que nosotros queremos que se propaguen. Aquí sería el 2pi por f, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa ecuación 27 nos va a permitir a nosotros calcular la frecuencia de corte, ¿no? Cuando es en esta condición. Miren, de acá. ¿Sí? Podemos despejar de esta variedad aquí, la frecuencia de corte, de esta f que está acá. Despejamos y ya tenemos la frecuencia de corte. Eso es lo que hacemos aquí. Ahí ya está despejado. De esta ecuación de la 27, de aquí despejamos el f y queda así. ¿Está bien? Entonces, aquí un poquito hay que tener cuidado con la notación, ¿no? Porque estamos haciendo nosotros para el aire, porque este sería la B sub 0. ¿Sí? Entonces, aclararemos aquí estos términos, ¿ya? Por ejemplo, la frecuencia de corte, también, la B sub sería la del medio ilimitado sobre la frecuencia de corte, ¿no? Ahora, este B sub 0, ¿a qué es igual a este B sub 0? Es esto, ¿sí? En nuestro caso ahora, ahí está, ¿ves? Entonces, B sub 0 es 1 sobre mu sub 0. Cosa que este valor de B sub 0 lo podemos poner por acá y trabajar también. Muy bien. Entonces, ya podemos definir la longitud de onda de corte. Pues, aquí, y aquí despejamos y vamos a tener la ecuación que sería ya la 29, ¿sí? Donde estaría ya la longitud de onda de corte. Esa sería, ya tengo la frecuencia de corte, tengo la longitud de onda de corte, ¿sí? Ahora, ¿qué conclusiones? Ahí estaría. Y esto se dice a longitud de onda de corte entre el medio ilimitado correspondiente a la frecuencia de corte en la guía. Bueno, ese sería el nombre más detallado, ¿no? Pero nosotros decimos directamente longitud de onda de corte. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones 28 y 29, que están aquí marcadas con la estrella, eso significa que son ecuaciones que se utilizan en los exámenes o en los laboratorios. ¿Sí? Entonces, concluimos que estas dos ecuaciones dan las frecuencias de corte y la longitud de onda de corte para cualquier modo TNN en una guía hueca rectangular.
Porque aquí está, se define, esto me define en el modo, aquí están sus dimensiones, entonces habrá frecuencia de longitud de onda de corte del modo 1, 0. Aquí también, ¿no? Damos valor de M y N. Estos son valores fijos. Y aquí me va a salir frecuencia de corte del modo 1, 0, del modo 1, 1, ¿no? Entonces, cada frecuencia de corte está relacionada obviamente con el modo de propagación que estamos buscando. Está dado por este N y N. Eso vale para esta fórmula y vale para esta otra fórmula también. ¿Está bien? Entonces, veremos ahora, en realidad ya otras fórmulas que se pueden derivar de la que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, esta constante de fase era esto, estas fórmulas ya lo teníamos, reemplazamos, ¿sí? ¿Sí? Y aquí, esta es la velocidad de fase ahora, ¿ya? Velocidad de fase en la guía podemos ver, ¿ya? Aquí tenemos el omega y tenemos la constante de fase, eso por definición era la velocidad de fase. Como ven, estos conceptos, velocidad de fase, velocidad en el vacío, son los mismos que hemos visto ya en líneas de transmisión, ¿ya? Se vuelven a repetir. La constante de propagación también. Muy bien. Entonces, si tenemos nosotros estas otras fórmulas, también se pueden presentar, ¿ya? Miren. Aquí ya puedo calcular la constante de fase, ya tengo este beta, el beta puedo utilizar esta, puedo utilizar esta otra, y aquí ya tengo yo la beta también. Mire, la constante de fase ahora, esta es una fórmula que nos sirve para análisis, pero si no tenemos estos dos valores, esta no vamos a poder trabajar. Entonces, se pone a esta variable en función de las variables que se conocen más en la guía cuando ya está trabajando, ¿no? ¿Y cuál sería ese? Esta es la ecuación que resulta, miren, porque aquí ya estarían las dimensiones, que eso es un valor fijo, y aquí estaría el modo, y esta sería la lambda cero de propagación. Entonces, esa es la forma en que siempre se trata de trabajar, ¿no? Se trata de poner las fórmulas para una determinada variable en función de los parámetros de la guía de onda y del modo de propagación, ¿sí? Entonces, este B sub 0 es la velocidad de fase en el medio ilimitado. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, finalmente podemos encontrar con esta misma idea de calcular, a ver cómo resultaría esta velocidad de fase aquí. ¿Se puede poner esta velocidad de fase en función de otras variables? Sí se puede. Y entonces, en esta última presentación hay una cantidad de fórmulas, ¿sí? Que resultan ya de las anteriores. Por ejemplo, esta, miren, podemos calcular aquí. Omega sobre beta, y aquí el beta. Se trabaja acá y mira, aquí me salió, aquí sale la velocidad de fase igual en función de las dimensiones y del modo y la velocidad en el espacio en el medio ilimitado, ¿sí? Entonces, ahí estaría velocidad de fase en la guía de onda. Podemos hacer más todavía, ¿ve? Y acá estamos repitiendo ya las fórmulas, aquí tenemos esto, ¿sí? Este es en la condición de que esto es mayor que esto, ¿no? La 25. Ahora, miren, si podemos ordenar nosotros esta 33 utilizando la 25, ya nos salen la cantidad de fórmulas, ¿no? Es beta cuadrado, podemos trabajar de esta manera, aquí seguimos operando, ya estamos reemplazando aquí, y nos queda otra fórmula ahora, y miren la velocidad de fase ahora, en función de qué, de las lambda de operación y la lambda de corte, ¿no? Entonces, la lambda de operación y la lambda de corte, ¿sí? Si hacemos eso también con la velocidad de fase, es posible hacer eso, ¿sí? Y entonces vamos a tener otras fórmulas, ¿eh? Aquí está, ¿sí? Miren, acá hemos puesto beta en función de estas dos variables,
y aquí la velocidad de fase en función también de esas dos variables, ¿no? Y así pueden encontrar ustedes varias fórmulas. Yo estoy poniendo esta que es en base a nuestro texto de referencia, ¿no? Y estamos utilizando esta notación. Eso quiere decir que hay otras fórmulas también, pero nosotros nos vamos a trabajar eh, con estas ecuaciones para los exámenes y para los laboratorios. Entonces, de aquí se puede ordenar esto también y quedarnos mejor esta con la 35, miren, otra forma para la velocidad de fase. Muy bien, eso sería todo. Entonces aquí aclaramos quién es este B sub 0. Este B sub 0 es la velocidad de fase en el vacío y aquí están todas las variables. Muy bien, entonces prácticamente con estas fórmulas ya nos quedan muy pocas fórmulas para definir todo nuestro grupo de fórmulas que vamos a utilizar en guías de onda. Entonces, por hoy esto ya se concluye.